Bienvenidos un vídeo más a mi canal. Esta vez vamos a hablar de la saga Spellcaster, entre comillas, ya que realmente forma parte de la saga Koyaku en Japón, pero a nosotros nos llegó con el nombre de Spellcaster y vamos a ver los juegos de la saga, tanto los que nos llegaron aquí como algunos japoneses. Y vamos a empezar por la Master System, que como veis, bueno, fue creado en el 89 y tenía password porque si no era imposible pasárselo, era bastante largo. Y tiene una fotografía bastante chula incluso a día de hoy. No sé si es la nostalgia lo que habla o realmente vosotros pensáis lo mismo. Es un juego que mezcla aventura gráfica con elementos point and click, con partes de visual novel. El gameplay es plataformas y tiene toques RPG, por tanto es un juego bastante diferente a los juegos que había en la época. Para mí es el top 1 de la Master System y ya está, lo siento Phantasy Star. Lo primero que nos dice nuestro líder es que, bueno, que ha habido un incidente en un pueblo, que ha mandado a 10 hombres de Tokak a ver qué pasaban y que no tiene noticias sobre ellos y que tengo que ir yo a ver qué está pasando. Y algo que me gusta es que si le vas a hablar, le dices lo mismo que te dice a ti y te dice: pero idiota, no nos estás diciendo nada, chequea lo que está pasando ahí. Pues nada, vamos a ir a ver lo que está pasando. Como veis era un juego bastante colorido y las fases de acción eran plataformas. Una dificultad bastante comedida al principio, pero luego la curva de dificultad en el último tercio del juego era bastante elevado. Algo que me llamó la atención cuando vi la versión japonesa es que el outfit o el hábito de nuestro héroe cambiaba totalmente. Digamos que la versión japonesa tenía un hábito más propio del anime, sin embargo, por algún motivo decidieron que ese hábito no era el oportuno en la versión PAL y lo cambiaron. Algo que me sorprende, me imagino que estaré poniendo imágenes de fondo de la versión japonesa, es que cuando haces el poder, en la versión PAL se mueve el pelo, sin embargo en la versión japonesa se movía los píxeles del pelo y del traje. No sé si esto lo han hecho porque pensaban que a lo mejor se aclimataba mejor esta versión a Europa o simplemente para ahorrarse el consumo de rendimiento que a lo mejor la versión japonesa traía. La verdad desconozco el motivo, pero bueno, yo estoy acostumbrado a verlo así como lo estáis viendo ahora y la versión japonesa hasta se me hace raro, pero claro, son muchos años jugando al juego. El juego por todo lo demás es lo mismo, quizá cambia un poquito la música, pero poco más. He visto por ahí que hay una versión Game Gear de esta primera parte, la versión japonesa, pero realmente no he podido encontrarla y por lo que he visto un vídeo de 5 minutos tampoco necesita ser encontrada. Es bastante mala la versión, incluso el personaje está como con sombras, ¿no? Vale, encontramos a los que mandó Daikak. Y antes de morir nos dice una palabra: Izumo. Pues sabiendo la palabra Izumo, que es la única pista que tenemos sobre lo que ha pasado aquí, tendremos que ir a junta de Daikak a que nos explique qué puede ser esa palabra o qué le sugiere la palabra. Le decimos que la única pista ha sido la palabra Izumo. Dice Daikak que puede ser donde el consejo reside, el pueblo donde el consejo reside, así que tendremos que ir a investigar, a ver qué nos encontramos aquí. Y si no me equivoco, ahora cuando vayamos a Izumo, efectivamente, nos va a enseñar un hechizo, el hechizo llamado Password, es decir, aquí te rolean hasta el Password. Realmente podemos echarlo no en todos los momentos, luego veremos que no se puede hacer en todos los momentos, sino que hay determinados momentos que no puedes utilizar el Password. Ya estamos en Izumo y aquí veremos la parte de point and click, aquí es bastante sencillo. Se ve que hay un bol de espaguetis ahí, pues vamos a ver qué es esto. Ir hablando con él nos dice que pasan cosas raras en el templo. Habrá que ir al templo y ver qué está pasando, al templo de Izumo. Bueno, pues volvemos a la acción y vamos a ver qué tal esta fase. Esta fase ya se complica un poquito más por el tema de saltos, que luego os hablaré de ellos. Y si os fijáis lo que os comentaba antes, con este outfit solamente se mueve el pelo. Me imagino que cambiaron el outfit por hacerlo un poco más occidental al juego, no tengo ni idea, la verdad. Pero es bastante curioso, tanto en esta parte como en su secuela de Mega Drive, que hagan eso.
Bueno, ahí me queda un poquito de tiempo para que vieras que ese bicho realmente ataca. Pero bueno, es bastante sencillo neutralizarlo. Estando así, menos píxeles se mueven y menos consumirá. Sí que es cierto que hay algún momento que hay mucho parpadeo en pantallas y hay muchos enemigos, pero por lo general no es una constante. Este enemigo que estáis viendo también es nuevo, es relativamente fácil, pero luego os hablaré un poco de cómo afecta el daño a nuestro personaje, que hay que tenerlo bastante en cuenta, porque puede provocar caídas y luego veréis de lo que hablo. Vale, y en esta parte hay que tener especialmente cuidado con este salto. No porque los saltos en este juego sean difíciles y que tiene un control bastante bueno, sino cómo reacciona el personaje al daño. Si te golpea el escorpión, caerás inmediatamente de forma vertical, por tanto vas a caer al vacío y vas a morir. No hay mucho problema ya que vuelves a empezar la partida y ya está, pero vamos, cuando estás grabando un gameplay no quieres volver a empezar, básicamente. Vale, y estamos aquí y lo que vemos son dos cosas que sobresalen sobre el resto, ¿no? Pues vamos a ver la primera, que es esta, que nos dice que son los restos de un pilar que había ahí. Y esto que vemos en la pared, que dice que parece que ha sido arrancado. Evidentemente, si parece es porque lo ha sido. Ahora saldremos para afuera. Y nos encontraremos con el primer enemigo, entre comillas, ya que realmente esto es como un tutorial a lo que va a ser el juego después. No penséis que va a ser así de fácil. Vamos a usar el password a ver si podemos utilizarlo aquí, que creo que no podemos utilizarlo. Efectivamente no podemos utilizarlo, ya que el password solo se puede utilizar en momentos, digamos, que haya calma. En estos momentos es una lucha contra un boss, no podremos utilizar el password. Por tanto vamos a intentar no morir, pero yo os aviso que el primer boss es el único que vamos a ver. Es muy simple, es casi un tutorial de lo que vamos a ver que un boss en sí. Luego los bosses se complican bastante más, por cierto. Los primeros son relativamente sencillos, pero hay alguno al final que tiene bastante miga, la verdad. Dice Kusanagi y con la palabra Kusanagi se marcha. Por tanto, no sabemos lo que significa, tendremos que ir a junta de Daikak y decirle, bueno, a ver qué significa Kusanagi y coger el charm del suelo. Y vamos a utilizar la palabra, bueno, la palabra no, el hechizo password para que veáis cómo funciona. Y como veis te lo rolean todo y el password, bueno, un password bastante pequeñito, ¿no? Para anotarlo. No nos hace falta el password, de hecho a día de hoy podemos guardar en Save State si estamos jugando a un emulador. Así que vamos a volver al templo, para ello hay que volver al principio, al pueblo, y desde ahí volver al Sumi Temple. Y ahora tendremos que hablar con Daikak. Y vamos a hablar sobre la palabra Kusanagi. Ahora vamos a usar el charm. Dice que es de la familia Iwata. Por lo que vamos a hablar para que nos hable un poquito más de la familia Iwata. Nos dice dónde está su guarida. Así que ahora tenemos dos sitios donde ir, es decir, no es lineal. Pero bueno, en este caso no podemos hacer nada aquí. Vamos a hablar, nos dirá que la montaña es sagrada y que nos marchemos. Así que vamos a ir a Taros Shrine. Y volvemos a otra fase, y esta fase sí que ya se empieza a complicar un poco, sobre todo si lo hacemos sin utilizar ningún tipo de magia. Luego os voy a explicar un poco por qué. Estos perros son bastante sencillos, si sois capaces de matarlos la primera, si no dan bastante follón, la verdad. Vale, esta es la parte complicada, y os voy a explicar un poco por qué. Para darle a Start había que darle directamente a la consola, ya que el mando no tiene botón Start. Bueno, pausa, porque botón Start sí que tiene.
Y aquí podéis elegir pues diferentes tipos de habilidades, que también podéis utilizar estas habilidades o el ataque especial, digamos. Al principio cuando jugaba yo no sabía muy bien cómo utilizar esto. De hecho me acuerdo estar mi primo debajo de la tele preparado para darle pausa y esta parte nos la pasábamos sin ningún tipo de habilidad. Sí que es cierto que con habilidad es muy sencilla. Sin habilidad tiene bastante miga, porque si te golpea en el aire cualquier cosa, en este caso una llama, caerás en vertical. Sin embargo, si te golpea estando en el suelo, te moverá horizontalmente y eso hará que te caigas sí o sí. Por tanto, mi consejo es que si vais a jugar, tener en cuenta esto y pensar que a veces es mejor que os dé un golpe en un salto que dejar que os dé en el suelo. Por tanto, a veces es mejor saltar en vertical así y ya está. Vale, creo que este es el último salto, así que me da igual que me dé. Vamos a intentar matarlo en un sitio que sea seguro. Ahí está. Y ahora, como veis, hay un poco de parpadeo porque hay mucho elemento por pantalla, pero bueno, nada que no se perdone, estamos hablando del año 89. Y aquí nos vamos a encontrar con la espada que estábamos buscando, Kusanagi, o no, eso tendréis que verlo vosotros si jugáis. Vamos a verla primero. Vamos a ver estas cajas, aunque creo que realmente no había nada. Vale, pues vamos a intentar coger la espada. Y cuando intentamos coger la espada, nos dicen que nos echemos para atrás. Y con este señor que no sabemos quién es, pues bueno, vamos a dejar aquí el juego. Y vamos a ver primeramente un trocito del juego de la versión NES, que tiene más parecido que la segunda parte Mystic Defender de la Mega Drive. Así que vamos a ver primero un poquito de la versión de Nintendo. Estamos ya jugando la versión de Nintendo y como veis hay bastantes vínculos reciclados de uno a otro. La diferencia es que esta versión se parece más al manga, igual que la versión, el Spellcaster original japonés de Master System. Pero aquí está nuestro amigo Peacock, no vamos a hacer ningún tipo de broma sobre ello. Empieza muy parecido, hay un incidente y te manda que vayas a investigar a la zona del incidente. Aunque aquí, en vez de las plataformas, vamos a descubrir que tenemos unos combates más rollo RPG, lo cual, bueno, es completamente diferente, pero no le tengo el cariño que le tengo evidentemente a la versión de Master System, ya que, bueno, este juego lo jugué muchos años después. Al final el que tienes cariño es el que has comprado y has jugado cuando eras chico, ¿no? Aquí, si no me equivoco, había que... Vale. Enfrentarse al primer enemigo y como veis los enfrentamientos son más rollo RPG, lo cual no está nada mal, los gráficos están bastante chulos para la época, creo que es del 88 y está bastante bien. Aparte que no está scriptado, es decir, es como un RPG donde tienes un daño random que puedes recibir de las batallas, bueno, como un RPG de la época básicamente. Es un RPG, pero distinto. Si no me equivoco, ahora tenía que hablar con este hombre y me llevaba a hablar con el alcalde. Es un juego que sí que me he terminado, el que no me he terminado la segunda parte, por tanto no voy a hablar mucho de la segunda parte, aunque luego lo veremos en el vídeo. Pero es un juego bastante entretenido. De hecho, yo creo que es también, si os gustan estos tipos de juegos, es de lo mejorcito que puedes encontrar en Nintendo, la verdad. No tiene esa dificultad que tienen otros juegos, pero tampoco es un juego fácil. Está bastante bien aclimatado, la verdad. Y vamos a ver ahora el de Mega Drive. Ya estamos jugando la versión de Mega Drive y aquí es donde empezaba el esperpento. Es decir, este se supone que es la secuela del primero, y cuando digo el primero que nos llegó accidente, es decir, el Spellcaster de la Master System, no el que acabamos de ver, que era el Koyaku de Nintendo. Sin embargo, el protagonista, que parecía el mismo, se llamaba de forma diferente. En el primero se llama Ken, aquí se llama Joe Yamato, que ya de por sí es bastante raro que alguien se llame Joe Yamato.
El personaje evidentemente era el mismo, pero todo lo demás cambiaba. Por tanto estabas bastante descolocado, no sabías muy bien si era la secuela, si no era la secuela, simplemente veías dos juegos que se parecía el personaje, pero poco más. Entonces ahí llegó una confusión, de hecho me enteré años después de que este era la supuesta secuela del primero que salió en Master System. Como veis, el arte sí que se puede parecer un poco, pero claro, que se parezca al arte y el personaje, si se llaman de forma diferente y si el juego cambia completamente. Recordemos que el primero era un juego de aventuras con toques RPG, con toques plataformas, y este juego básicamente es un juego plataformas rapidísimo, que por cierto es bastante complicado. Es uno de esos juegos que son cortos pero muy difíciles. Vamos a saltar esto. Y a mí me gusta mucho el juego, las cosas como son, pero sí que es cierto que bueno, es un juego completamente diferente. Es un juego que tienes que aprendértelo, ya que las primeras veces son bastante complicadas. Y vamos a coger el orbe azul, que por cierto, eso sí que comparte también con el primero. El orbe azul, lo que a día de hoy lo relacionaríamos con maná, servía para rellenar vida. Pero quitando esos aspectos que pueden ser comunes, todo lo demás era nuevo. Por tanto, era un despiste completo. Yo siempre le consideré como parte de la saga, pero no sabía realmente que era su secuela. De hecho, argumentalmente no tiene ningún vínculo con el primero y es todo muy diferente. Es obvio que si tú eres japonés y conoces el manga, pues a lo mejor puede tener algún tipo de sentido. Para el que no conoce el manga o el anime, pues no sé, era algo bastante raro. De hecho, con este juego recuerdo pasar buenos momentos, pero sin más, no tenía ni idea. De hecho, no lo compré yo este juego, lo tenía un amigo años después de que la Master System y la Mega Drive ya no estuvieran en el mercado. Y lo jugué por aquel entonces, cuando yo estaba la PlayStation y la Saturn, en casa de un colega. Y sí, si os estáis preguntando si pasaba lo mismo que la versión de Master System, pues sí. Aquí si juegas la versión japonesa también verás al protagonista con los ropajes del anime. Lo cual, bueno, entiendo que es un ropaje japonés, intentarían llegar al mayor número posible, pero no deja de ser un poco de censura de su propia cultura, ¿no? Lo cual me parece un poco gracioso. Y es gracioso porque a día de hoy pasa un poco lo contrario, ¿no? Quizás los juegos japoneses intentan marcar su estilo frente a los juegos europeos, sin embargo, para aquel entonces, bueno, intentaban ocultar las trazas de juegos japoneses, pues con tonterías como cambiando directamente el diseño del personaje. Incluso lo vimos con el Oliver y Benji de Nintendo, ¿no? Que llegó aquí traducido y sin referencia alguna al anime. Bueno, son curiosidades, pero no dejan de llamar la atención a día de hoy, supongo. Y por último, estamos jugando al Koyaku WOW 2 de Nintendo, que como os había dicho está traducido por una traducción fan al inglés. Una evolución del Koyaku WOW 1 de Nintendo NES. No me lo he pasado, pero bueno, se ve claramente que es una evolución que es el 1 vitaminizado. Supongo que es lo que debería pasar en condiciones normales, no el esperpento que pasó con el cambio de Master System a Mega Drive. Como curiosidad, también tenéis que ha habido un intento de llevar Spellcaster a la Mega Drive, pero no era Spellcaster como nosotros lo conocíamos, sino un juego completamente distinto, aunque fue rechazado por Sega, por lo que nunca vio la luz. Y bueno, básicamente esta es la saga Koyaku WOW. Voy a dejaros también algún episodio en YouTube del manga original para que veáis cómo era el protagonista, pero bueno, no tiene mucho sentido tampoco. Desde aquí recomendar el Spellcaster de la Master System, creo que es una joya temporal, la verdad recomendado para todo el mundo, ya te guste más o menos la saga, ya que bueno, cuando lo jugamos al principio no teníamos ni idea que era parte de un manga, para nosotros siempre fue Spellcaster, y creo que es un juego mágico, que creo que todo el mundo debería jugar, sobre todo si te gustan los juegos retro, aunque no lo hubiera jugado en su momento. Evidentemente la nostalgia es un factor bastante fuerte en torno a los juegos, pero es tan bueno el juego que realmente creo que cualquiera puede disfrutarlo. No estoy diciendo que el Mystic Defender no sea bueno, es bastante bueno, e incluso los de Nintendo, el primero también es bastante bueno, pero el Mystic Defender en este caso es un poquito más común, es más de lo que ya hemos visto. Por tanto, mi recomendación desde aquí, el Spellcaster de la Master System, o si quieres aventurarte en el tema de traducciones, pues jugar al primero de la Nintendo. El segundo me imagino que será igual de bueno, pero como no me lo he acabado tampoco quiero recomendarlo. Así que nada, hasta aquí ha sido el gameplay de esta saga, hablando un poquito de ella, espero que os haya gustado y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.